Chile, cerca de 1 millón de personas padece las llamadas enfermedades raras. La esperanza de estos pacientes y sus familias era la entrada en vigencia de la ley Recarte-Soto. Pero, ¿qué ha pasado con la cobertura a estas patologías? Es lo que vamos a estar conversando hoy en este capítulo de Hablando de. Y para hablar sobre este tema estamos acompañados juntos a Víctor Rodríguez, director de la Federación Chilena de Enfermedades Raras, que agrupa además a 5.000 pacientes en nuestro país que padecen este tipo de tipologías. Y también al senador Francisco Chaguán, miembro de la Comisión de Salud. Muchísimas gracias, senador Chaguán. ¿Todo bien? Muy bien, nos estamos encontrando en esta oportunidad y en este capítulo para hablar de enfermedades raras. Y quiero preguntarle, comenzar con usted, Víctor, ¿cómo se define qué es una enfermedad rara? Hola, primero que todo, muy buenas tardes, muchas gracias por habernos invitado. Una enfermedad rara es o enfermedad huérfana, es una enfermedad que ocurre a pocos pacientes, a pocos pacientes. Su porcentaje es mínimo. Nosotros generalmente nos guiamos por la Eurordis y es un caso de menos de 4 en 10.000 pacientes. Y hay como 7.000 enfermedades raras en el mundo. Cercano a las 7.000 pacientes y todos los días salen 5 o 6 diarias enfermedades nuevas. ¿Y cómo se están llevando las enfermedades raras en nuestro país? Por ejemplo, se lo pregunto, usted tiene un hijo con una enfermedad rara, enfermedad de Menkes, por lo que estábamos comentando juntos. ¿Y cómo se costea hoy una enfermedad de este tipo? Bueno, mira, hoy en día es muy difícil costearlo. O sea, quien no tiene un buen trabajo simplemente no puede. ¿Ya? Un buen trabajo, perdón, para que seamos más concretos. ¿Cuánto puede llegar a costar una enfermedad rara a una familia en Chile? El tratamiento mínimo debe ser cercano a los 400 o 500 mil pesos mensuales. Si es que tienes una buena ISAPRE y te logre dar un seguro catastrófico. O sea, que tú pagues solamente el deducible. Senador, usted ha estado durante muchos años también en la pelea por hacer visibles las enfermedades raras. Me consta, estuvimos trabajando mucho tiempo cuando yo era periodista de prensa en muchos casos emblemáticos, el de la coniosa, enfermedades de fibrosis quística, ¿no? Este caso emblemático de esta niña, de este padre que luchó por hacer visible la enfermedad, pero tuvo que irse a vivir afuera, estuvo viviendo en Italia muchos años, y eso le aseguró a la CONI, en cierto sentido, poder estar viva en la actualidad. ¿Cómo ve usted desde el Parlamento el avance de la cobertura de estas enfermedades y el interés del Estado por subsidiarlas? Bueno, este es un tema que yo estoy involucrado desde por lo menos el año 2001. El año 2001 asumí como abogado ad honorem gratuito de la agrupación de enfermos terminales y catastróficos de Chile y luego la agrupación de padres y niños con fibrosis quística. Me tocó también defender en los tribunales en contra de algunas ISAPRES a los enfermos lisosomales. Luego logramos que la fibrosis quística entrara al auge y también durante la administración anterior, el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que alguna de estas patologías pudiera tener efectivamente algún plan piloto por parte del ministerio. Lo último que estuvimos trabajando fue fundamentalmente con los enfermos que necesitaban bomba de insulina, que estuvimos también haciendo un esfuerzo ahí importante junto con muchos otros, y también con el mal de Crohn, aun cuando la colitis ulcerosa quedó fuera. Pero cuando estamos hablando de enfermedades raras muy frecuentes, no solamente estamos hablando de personas afectadas, sino que en definitiva hoy día no se reconoce el estatus finalmente especial que tiene este tipo de enfermedades. Yo diría que adicionalmente acá hay un contexto que dice relación con la dignidad, fundamentalmente en la oportunidad de acceso a tratamientos que le permitan salvar la vida. Y esto lo planteo desde
la perspectiva que hoy día hay respecto de muchas de estas enfermedades, tratamientos que son de alto costo y que nosotros teníamos toda la expectativa, la esperanza, tal como lo pedimos en la primera marcha de enfermos terminales que me tocó liderar junto con Lucho Plaza en aquel entonces, el año 2001, donde hicimos 2 marchas desde el Cerro Navia hasta el Congreso, sin ser parlamentario. Teníamos toda la esperanza radicada en la ley Rigarte Soto, pero la ley Rigarte Soto tuvo una lógica compleja que hizo competir a las enfermedades, competir a las patologías. Y por tanto lo que hubo en definitiva es que las patologías trataban finalmente de influir de una u otra forma para ser consideradas. Pero no solamente ser consideradas, luego es una ley que tiene letra chica. Por ejemplo, respecto a la fibrosis pulmonar. O sea, hay hoy día decenas de enfermos con fibrosis pulmonar que no tienen acceso a los tratamientos, básicamente por la letra chica que hoy día tiene justamente la ley Rigarte Soto. Y yo te podría nombrar varias enfermedades que están en esta misma circunstancia. Por tanto, el llamado que uno hace es a sensibilizar a los ministerios de Hacienda, a los ministerios de Salud, para que finalmente le pongan urgencia y patrocinen nuestro proyecto de ley que está en la Comisión de Salud para reconocer el estatus de las enfermedades raras o infrecuentes y de ser capaz, como Estado, de asegurar un acceso digno y un tratamiento. Desde el año 2011, además, está sí, el desde proyecto el año 2011 está el comisión. proyecto. Víctor, me gustaría también poder conversar con usted cómo se vive en la interna, porque cuando uno le comenta a la gente, son agrupaciones de enfermos de tipologías raras, muchas veces a la gente se le despierta la curiosidad de escuchar lo que viene, ¿no? Pero no quizás comprender lo que se vive realmente cuando tienes un hijo o un familiar con una enfermedad rara, cuando no está ni siquiera codificada en ninguna parte, porque eso significa que la enfermedad no existe, porque cuando tú quieres ir a una cobertura te piden un código y muchas veces el código no existe y por lo tanto no tiene ningún tipo de cobertura. Y la posibilidad que queda, y ahí va la pregunta, es que algunas personas puedan hacer un trato con la ISAPRE extracontractual, que significa que en cualquier momento la ISAPRE puede terminar la cobertura si es que acepta tenerla. Hoy en día es difícil, muy difícil. Son, creo, muy pocas las personas que se han visto beneficiados de cierta forma con contratos contractuales con la ISAPRE, ¿cierto? Gracias a Dios mi caso es uno de ellos. Esto no es... Pero ¿cómo se vive también pensando en que en algún momento la ISAPRE te puede decir hasta que llegamos? Es difícil, sobre todo cuando tú tienes un niño que quiere vivir, ¿cierto? Ese día a día es tratar de no pensar en nada, solamente vivir el día a día sin mirar el presente. Trabajar y trabajar para que no le falte nada a tu hijo. Sin embargo, hay situaciones que no tienen los mismos recursos o no se han visto beneficiados o pertenecen al sistema público, el cual no pueden optar. Lo que conversamos fuera de cámara, el tema de estos niños que necesitan hospitalizaciones domiciliarias. Los enfermos raros, los pacientes con enfermedades raras no solamente necesitan medicamentos, muchos de ellos ni siquiera tienen medicamentos que les pueda salvar la vida, el caso de mi hijo. Ellos lo que necesitan es que también se promueve, creo yo, dentro de esta ley, la calidad de vida por ellos. Y esto probablemente también signifique hospitalizaciones domiciliarias con su familia cercana dentro de su hogar, que puedan pasar los últimos días de su vida dentro de su núcleo familiar. Y además que está comprobado, o sea, el caso puntual de mi hijo, su expectativa de vida, el médico que lo vio me dijo, ¿para qué le conseguimos el medicamento si igual va a morir a los 3 meses? ¿Ya? ¿Por qué? Porque la enfermedad de él, su medicamento tiene que ser dado
antes de los 16 días de vida. Aquí esta enfermedad es muy difícil poder diagnosticar antes de, a menos que tú ya tengas conocimiento de que tu familia viene alguien un con antecedente. Ese es un punto importante, Víctor y senador, porque muchas veces las familias peregrinan durante mucho tiempo, incluso años, para poder tener un diagnóstico. Pero ese es un tema, yo diría, de los centrales, porque estas enfermedades raras, mal llamadas raras o infrecuentes, o huérfanas, tienen un problema que es mayúsculo, que dice relación con la subdiagnosis de la enfermedad, de la patología. Por ejemplo, respecto de la fibrosis quística, donde efectivamente poder establecer un test de sudor que sea obligatorio al momento del nacimiento, como ya se está haciendo en algunos hospitales públicos, era un avance importante, pero en definitiva, si no había un diagnóstico oportuno, es posible que el paciente hubiese sido tratado por varias otras patologías, pero finalmente, entendiendo que esto es una mutación, que requiere efectivamente un tratamiento adecuado y oportuno. De lo contrario, finalmente todos los tratamientos complementarios o accesorios finalmente no logran el objetivo adecuado. Por tanto, la subdiagnosis de las patologías es clave. ¿Y por qué? Porque finalmente si tenemos un diagnóstico oportuno, podemos finalmente buscar alternativas en el caso de que hayan tratamientos médicos. Hay casos que no, pero sí pueden haber tratamientos paliativos. Ahora, llama la atención que ni siquiera existe un catastro hecho de parte del Estado, digamos, del gobierno, de cuántas personas padecen una enfermedad. Pero es que ahí hay un problema estructural del Estado, porque, mira, ni siquiera hoy día es posible determinar, por ejemplo, respecto de patologías como el cáncer, efectivamente, de dónde provienen finalmente o dónde son originarias esas personas. Hay hoy día algunas estadísticas respecto de los servicios de salud a los cuales pertenecen, pero no respecto de las ciudades, por ejemplo, en que habitan. Y los estudios epidemiológicos son esenciales para establecer también una política de salud preventiva. Por ejemplo, si uno llegara a determinar que en una determinada ciudad hay una mayor prevalencia de determinados tipos de cáncer, uno podría llegar a determinar o estudiar cuáles son las causas del mismo. Pero como hoy día no hay un estudio epidemiológico respecto de las patologías en general, con mayor razón de las enfermedades raras o infrecuentes donde tenemos una subdiagnosis, tenemos un problema estructural. Y por eso es tan importante que tengamos un sistema público que se haga cargo justamente de estas enfermedades. Y para ello es necesario reconocer el estatus especial que tienen estas enfermedades. De lo contrario, vamos a hacer un peregrinaje permanente. Y yo diría que uno de los temas, relevantes en los cambios de perspectiva de la salud, pensando además el envejecimiento de la población, es que seamos capaces efectivamente de poder adelantarnos, porque determinadas patologías van a ser enfermedades crónicas en los próximos años, la hipertensión arterial, entre otras, los infartos cerebrovasculares. Eso es la primera causa de muerte ya en Chile. Exactamente, y por eso tenemos que adelantarnos. Eso implica tener capacidad de tener una salud preventiva. Los altos niveles de obesidad asociados al envejecimiento de la población hablan efectivamente con la prevalencia en el consumo de alcohol y drogas desde temprana edad, claramente nos hacen pensar que tenemos un futuro bastante complejo. Ahora, usted tocó esos momentos la ley Ricardo Soto. Ahí estaban todas las esperanzas, no solo me imagino de los parlamentarios, sino que también de los pacientes, que es lo más importante, ¿no? Las personas que bien llevan el nombre de enfermedades huérfanas, porque además se sienten dentro de un sistema poco acogido, inexistente. ¿Qué pasó con la ley Ricardo Soto? Ustedes como federación participaron en la gestación de la ley. ¿Qué se les dice? Porque los dineros estaban disponibles, había un fondo para este tipo de enfermedades. ¿Por qué ustedes no pueden estar siendo beneficiados por esto? Justamente por la letra chica. ¿Cuál es la letra chica? ¿Cuál es esa letra chica? Especifiquemos bien para que podamos primero, entenderlo. los pacientes para poder entrar en esta ley deben ser diagnosticados. Hoy en día en Chile, si es que no hay, son muy pocos los profesionales que pueden diagnosticar. Los pacientes tienen que salir fuera del país para poder ser diagnosticados, hacer exámenes genéticos. ¿Qué pasa? Que cuando ya deciden hacer estos exámenes genéticos, el paciente o sus familiares ya han vendido todo
y ya no tienen posibilidad de poder salir afuera. Y así todo, aunque tengan diagnóstico, como el caso de mi hijo, seguimos estando fuera. ¿De qué se debe, cree usted? Bueno, primero fondos, no hay. Los fondos no hay, no existe. Lo otro es que no sabemos de qué forma, le hemos pedido al Ministerio que nos diga de qué forma eligen quiénes son los que entran o no entran a la ley. Tema importante. Vamos a conversar en el siguiente bloque sobre quiénes están acogiendo, quiénes están siendo acogidos por este fondo especial que tiene el Estado para este tipo de enfermedades y cómo se seleccionan también para ver cómo estamos priorizando la atención de salud. Vamos a una pausa y volvemos aquí a hablar de enfermedades raras, ley Ricardo Soto, cobertura en realidad de salud en nuestro país, aquí en Hablando de. La ley Ricardo Soto tuvo una lógica compleja que hizo competir a las enfermedades, competir a las patologías. Y por tanto lo que hubo en definitiva es que las patologías trataban finalmente de influir de una u otra forma para ser consideradas. El tratamiento mínimo debe ser cercano a los 400 o 500 mil pesos mensuales. Si es que tienes una buena ISAPRE y te logre dar un seguro catastrófico, o sea, que tú pagues solamente el deducible. Seguimos conversando, dejamos planteado aquí en Hablando de la pregunta sobre quiénes se acogen a este fondo especial del Estado, qué enfermedades raras están acogidas a este fondo especial y además la diferencia, ¿no? Porque la ley Ricardo Soto prometía, o promete todavía, dar un tratamiento y una cobertura completa. En cambio, este fondo especial tiene cobertura por un año y se tiene que ir renovando de acuerdo a la autoridad de salud que esté a cargo del plan. Senador. Es más grave. ¿Por qué es más grave? Porque este año, por ejemplo, teníamos autorizado por ley de presupuesto 60.000 millones para las enfermedades raras o infrecuentes. Si yo les contara a ustedes cuánto es el nivel de ejecución presupuestaria a octubre, solamente de 14.000 millones. O sea, se habían ejecutado 14.000 millones de los 60.000 millones. Entonces, no es un problema de fondos. O sea, hoy día no es un problema de fondos, es un problema que dice relación, por lo menos para las patologías que ya están incorporadas. Entonces, ¿qué nos han dicho ellos? Ellos nos han dicho que no todas las personas que tienen las patologías han pedido justamente las coberturas. Y por eso hacemos también el llamado a las personas que tienen alguna de las patologías que finalmente están cubiertas, de que finalmente reclamen la posibilidad de incorporarse a la ley Ricardo Soto. Entonces, lo que ha dicho el Ministerio es que no puede gastar los 60.000 millones porque está a la espera de que otros enfermos que tienen esas patologías finalmente reclamen, es su derecho. Pero segundo, a partir del próximo año debieran haber 100.000 millones que garantizados. Eso era parte de la negociación que hicimos justamente con es lo que se prometió por lo menos cuando se presentó con el gobierno. Soto. El tema es que eso implica la incorporación de nuevas patologías. Para ello se fijó en la ley un procedimiento. El procedimiento era primero un decreto que iba a ser el inicial, que iba a establecer que determinadas patologías ingresaran. Luego un segundo decreto que se retrasó, se iba a dictar en julio. Salió hace poquito. Finalmente salió hace poco, donde se incorporaron 3 nuevas patologías. Vamos en 14, ¿no? Claro, 14 patologías. Y hay un nuevo decreto que se va a dictar ya el 2000... en enero, ¿no? Sí. Pero en enero del 2017, que va efectivamente a incorporar otras patologías. Lo dramático es que van a haber personas que no van a alcanzar el decreto. Por ejemplo, vuelvo a la fibrosis quística, disculpen por la expertise que tengo en el tema. Hay una serie de enfermos con fibrosis quística que tienen una determinada mutación que en definitiva hoy día tiene una cura o al menos un tratamiento que permite detener la enfermedad. Y básicamente acá el llamado que hacemos es que lo que no puede ocurrir es que el Estado condene a muerte justamente a esos enfermos. Hay a lo menos 2 fármacos que cubren 8 mutaciones en un caso y otros 4 mutaciones
Y lo más delicado, lo más complejo, lo más denigrante desde el punto de vista del acceso, es que no todos los enfermos con fibrosis quística tienen el examen genético. El examen genético cuesta 150.000 pesos. Y no todas las personas tienen acceso, finalmente, a poder tener acceso al examen genético que se hace en el país. Hay otro examen genético que se hace fuera del país que permite hacer mucho más caro, mucho más 4 o 5 millones. Exactamente, que permite hacer un screening o un escáner mucho más minucioso respecto de cuáles son esas mutaciones. Entonces, lo que no puede ocurrir es que el Estado termine condenando a muerte a algunos niños en nuestro país, algunos jóvenes. Y por eso el reclamo que yo le hago a la ministra, al subsecretario de Salud Pública, finalmente entender que en esta materia hay que avanzar porque estamos hablando de la dignidad de enfermo. Y no lo habla alguien que esté recién en el tema. Desde el año 2001 que estamos en este tema, hemos hecho todo el seguimiento de historia. Cuando tú me hablas de enfermedades de esta naturaleza, se me agolpan recuerdos, Robespierre Gaete. O sea, podría nombrarte decenas de casos de niños que acompañamos. En la marcha, me acuerdo de la primera marcha. A Luguito, que murió hace muy poco, a la Valentina, un saludo cariñoso a sus padres, que dieron una tremenda lucha por la vida. Entonces, hay otros que siguen dando la pelea, como el Franco, que está ahora en el hospital Claudio, o sea, en el hospital como Maquena, como Maquena, Sonia, ¿no? La Colorina. ¿Te das cuenta? Entonces, pero ¿qué pasa? Mira, cuando uno se encuentra en un sistema público donde tiene dificultades tales como, mira, cuando se pide aislamiento, condiciones de aislamiento, el Carlos Maquena no tiene condiciones de aislamiento. Cuando uno pide, cuando son enfermedades en las cuales efectivamente la posibilidad de contagio con pseudomonas, ¿qué pasa? Se requiere condiciones especiales de aislamiento y también, por ejemplo, el baño, estar sanitizado. Hay un baño para todos los niños que están compartiendo justamente el aislamiento. Tenemos problemas con los aires acondicionados en aquel lugar. Hay un aire acondicionado malo. Entonces, mira, te estoy hablando de una enfermedad y de un hospital. Claro, mira, multiplícalo por ciento. Me gustaría preguntarle a Víctor, porque también una de las cosas importantes es cuando ustedes, en forma particular, pueden tener acceso a un medicamento, muchas veces que viene del extranjero, pero también hay que pagar derechos de aduana, un impuesto a la Seremia de Salud, o sea, también tienen que desembolsar no solamente por el medicamento, sino que por toda la burocracia que significa. Justamente lo encontramos realmente insólito, por decirlo menos. Justamente el esfuerzo de poder reunir ese dinero, ¿cierto? Salir del país, traer el medicamento y luego te queda retenido en aduana por diferentes motivos. La lucha para poder sacarlo de aduana, que tienes que pagar esos impuestos, te va subiendo los costos y a la final, en vez de facilitar, ¿cierto? La ayuda que se hace uno mismo, ¿cierto? El gobierno debería estar consciente de eso, de que uno es el que saca de su bolsillo esos recursos, el esfuerzo, traerlo, y ellos que te pongan resquicios, ¿cierto? Para no dejarte esos medicamentos libres, es insólito. ¿Y cómo sensibilizamos? ¿Cómo, por ejemplo, ustedes como federación, como agrupación, además de personas que se han ido conociendo en el camino al sentirse tan huérfanos, podemos hacer que las autoridades se sensibilicen frente al tema y que no los vean como una estadística? Porque también muchas veces dicen no, que son 3 casos, son muy pocos casos, las enfermedades son muy caras. Entonces, ojalá no hubiera más personas con estas enfermedades, porque nos parece que al final tuvieran que haber más personas para que fueran más visibles, pero ojalá nadie tuviera que tener un familiar, un hijo, un hermano, un padre con una enfermedad como esta. ¿Cómo ustedes como federación están trabajando hacia las autoridades para poder sensibilizar el tema? Nosotros estamos haciendo un trabajo arduo, no solamente, bueno, hacemos el trabajo con el ministerio, ¿cierto? Estamos ahí todos los días golpeándole la puertecita para que nos consideren. El trabajo con el senador, con los diputados, con diferentes parlamentarios, pidiéndole ayuda para poder ser reconocidos y que se nos den nuestros derechos, que la Constitución lo dice, lo tenemos, pero no se hace efectivo realmente. Mira, estamos trabajando hoy en día y le insistimos al MinSal a catastrar las enfermedades,
Para nosotros es importante saber quiénes somos, dónde estamos, cuántos somos. Hay que partir por eso. Le solicitamos al Ministerio también que le pidiera a la presidenta